Ya. A ver, vamos, a ver, estaba el, por dos ocasiones, al final de la hora, he tenido que indicar el derecho a mejorar la calidad de vida. He dicho que ese derecho el, consiste en que el derecho a participar en el bien común implica que ese bien común aumente, incremente, que crezca, para que la participación en el mismo alcance a cubrir las necesidades básicas y a satisfacer los derechos. Una de las premisas en las que Lorenzo se basa, a ver, voy a poner, eh, estamos en el texto, el capítulo que estoy explicando, se titula La fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar. ¿Sí? A ver, y estamos en la sección 28, el derecho a mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Bueno, la idea es mejor vida, más vida. Eso, yo les decía que pensemos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Una cosa es buen vivir y otra cosa es vivir mejor. ¿Sí? El, ahora, Lorenzo se opone al decrecentismo, al postdesarrollo. El postdesarrollo lo que defiende, a ver, no sé si ustedes tienen, tal vez con Clementina, en economía, han visto lo que significa postdesarrollo. ¿Alguien de ustedes puede decirme, por favor? Nadie contesta. Pero ¿han visto o no han visto? A ver, no sé si me están escuchando. Hago una pregunta y se quedan en silencio. A ver, pero ¿han visto o no han visto lo que significa postdesarrollo? Profe, yo no recuerdo. Parece que no. Bueno, a ver, ¿alguien está con el micrófono prendido? Bueno, verán, el postdesarrollo significa que el, va en la dirección de la desindustrialización. Eso pasó, por ejemplo, bueno, y se le da el nombre de reconversión, ¿sí?
pensemos, por ejemplo, en España, alrededor de los años, después de los 50, y más todavía del 70 para acá, cuando se retornó a la democracia después de la dictadura de Franco, España entró en un proceso de cerrar las industrias. Y eso, por supuesto, favorecía a los países vecinos de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Y ahora España es simplemente, los sectores de la economía son simplemente, es bastante flojo, muy débil. Entonces, eso es del agrado de los postdesarrollistas, ¿sí? Pero obviamente piensen ustedes quién se beneficia de eso, ¿sí? Los que promueven el, el decrecimiento, la desindustrialización, son los países que ya están industrializados. Por ejemplo, los que tienen posibilidad de construir aviones, computadoras y poder vender a los demás países sin competencia, ¿sí? Bueno, entonces Lorenzo está en contra de que decrezcan las fuerzas productivas. En ese sentido está de acuerdo con el marxismo de que el progreso humano depende del progreso económico, ¿sí? Ya. A ver, Anita ya le puse en la lista. ¿Alguien más, por favor, que no le ha anotado? Me está faltando un estudiante que no está en lista. Bueno, ya. Verán, para terminar este acápite, lo único que quiero aumentar es que, si es que no les indiqué anteriormente, que hay una cierta escasez, ¿sí?, de bienes. Ya, creo que esto fue sí les indiqué, me acuerdo que él no sabía exactamente la ortografía de la palabra. La idea es que si repartimos los bienes, el, va a dar para poco, ¿sí? Y simplemente si nosotros consideráramos vivienda y salud, nos quedamos sin atender las necesidades de todos. No hay, no hay vivienda, y simplemente digo vivienda, peor si digo vivienda decente, digna, que eso es decir, que sea espaciosa, que esté bien ubicada, etcétera, con comodidades. No es simplemente tener unas cuatro paredes y de 3 por 3 y nada más. Eso no. Entonces, en algún escrito, tal vez en Facebook, ¿sí? O tal vez en alguna comunicación personal, Lorenzo decía que hay economistas que no saben ni siquiera dividir. ¿Sí? Es cuestión de dividir el Producto Bruto Mundial para los 7.500 millones de habitantes y ver a cuánto nos toca, ¿sí? Bien, entonces es esa realidad de que hay miles de millones, o sobrepasa los 1.000 millones de personas que viven en la pobreza y que no tienen ni siquiera calzado, no tienen una vivienda, peor transporte. Gente que no tiene ni siquiera una bicicleta y que tiene que caminar, por ejemplo, para conseguir agua 2 horas al día. Entonces, pensando a nivel planetario, lo que existe en el planeta no es suficiente para cubrir las necesidades de todos. Por lo tanto, si queremos gozar efectivamente de los derechos, ese bien común tiene que aumentar, ¿sí?
Por lo tanto, las fuerzas productivas tienen que incrementarse y un reparto de bienes. Entonces, dicho esto, voy a pasar a la sección 30. A ver, la idea es que una redistribución es insuficiente. Bien, ahora vamos a la sección 30, es libertad versus derechos de bienestar. A ver, perdón, no dice versus, sino y. A ver. De hecho, hay un conflicto, pero prefiero respetar el... Bien, en primer lugar, el Lorenzo, bueno, explica, yo ya lo hice, cuál es la diferencia entre derechos de libertad y derechos de bienestar. Recordemos, los derechos de libertad son aquellos cuyo ejercicio depende del titular. El sujeto de derechos decide si es que ejerce o no. Simplemente no obstaculizar, no impedir el goce efectivo de los objetos, de los bienes y servicios a los que el titular tiene acceso. Y por otra parte, los derechos de bienestar no están a disposición del sujeto, por lo tanto son obligatorios, son derechos deberes y están demandando de los demás, lo que se llama el respondente, deberes de acción, de prestar, de dar e incluso en ciertos casos la ayuda, el socorro, ¿sí? Es decir, el deber de ayudar. Y mientras que los deberes que son exigidos por los derechos de libertad son meramente negativos, de no hacer, inacción u omisión. Con que uno se quede cruzado de brazos, está cumpliendo sus deberes con respecto a los derechos de libertad. Bien, entonces, si es que hay dos diferencias, dos características que marcan la diferencia entre ambos tipos de derechos, de ahí se sigue, por lo que he dicho, que los derechos de bienestar, el, de alguna manera limitan la libertad, simplemente por definición, ¿sí? Puesto que estos derechos no están a disposición del sujeto, por ser derechos de ver a la pobreza, al desempleo, a vivir sin vivienda. No hay derecho para nada de eso. ¿Sí?
Es decir, uno no puede escoger. O sea, no es lícito vivir en la enfermedad, vivir sin alimentarse, desempleado. Eso no hay cómo. Hablando jurídicamente. Pero sabemos obviamente que una cosa es lo que es lícito, obligatorio o prohibido, otra cosa son nuestras acciones, ¿sí? Estoy hablando cuando hablo de derechos, estoy hablando de lo que es lícito, lo que está autorizado, aquello que tenemos permiso para hacer. No podemos, por lo tanto, el ser analfabetos. Estamos obligados a ir a la escuela, ¿sí? Esa es una obligación. No solamente que podemos ir a una escuela, sino que tenemos que ir a la escuela. No podemos, no hay derecho a la injusticia, a a la infelicidad, al sufrimiento, a la desgracia. El bienestar es un derecho de bienestar. Eso no es redundante, no es una tautología. O es un derecho de libertad o es un derecho de bienestar. ¿Sí? Recuerden, les dije que por paradójico que parezca, la libertad no es un derecho de libertad para Lorenzo. Uno no tiene esa facultad, ese poder para esclavizarse. La razón de ello es que sería degradante para el ser humano. Se convertiría como en un títere, en un muñeco a las órdenes de otro. ¿Sí? Eso es el no respetar la propia humanidad. ¿Sí? Bueno, obviamente todo esto es discutible. Puede ser que alguno de ustedes, con tendencia libertaria, pueda estar en desacuerdo. El, Algo de esto discutimos el ciclo pasado en seminario de axiología, cuando vimos la libertad, o en general, valores versus libertad. Bueno, ahora entonces, el, Lorenzo dice que no puede ser totalmente lícita aquella decisión de un individuo de dejarse contagiar simplemente porque le dé la gana. Pero fíjense cómo se expresa Lorenzo. Una cosa es decir que es lícito, otra cosa es decir que es ilícito. Ahí tenemos dos extremos, lícito, ilícito. Lo que dice Lorenzo es que no puede ser totalmente lícito dejarse contagiar simplemente porque uno quiere eso. ¿Ya? Verán, recuerden aquí, la A es el símbolo para lícito o autorización, ¿sí? O si quieren, derecho. ¿Sí? Lo que dice Lorenzo es que no puede ser 100% absolutamente lícito querer estar enfermo. Ahora, pensemos en un testigo de Jehová. ¿Sí? Según el, esa, esa denominación del cristianismo, el único que salva es Jesucristo, no un ser humano, y por lo tanto tampoco un médico. En un accidente, un accidentado puede estar desangrándose y para salvar la vida deberían hacerle una transfusión de sangre. Supongamos que llega el paramédico y tiene una pinta de sangre
y él obviamente tiene que contar con la aprobación, con el consentimiento de la persona que está herida. Si es que la persona, por razones de conciencia, es decir, por su religión, tiene una firme convicción de que no puede recibir esa transfusión de sangre, entonces no hay nada que hacer, no hay cómo obligarle, a menos que sea el único accidentado y esté inconsciente, ¿sí? Ahí habría una presunción de que el accidentado quiere salvarse. Después, si es que no hay cómo averiguar si es que está a favor o en contra de recibir la transfusión de sangre, lo cual quiere decir que está bien que uno, por razones de conciencia, se oponga a lo que es jurídico, a lo que es obligatorio. La ley no puede estar por encima de la conciencia. ¿Sí? Bien, pero ya digo, entonces, esa sería una excepción. ¿Sí? Pero aquí simplemente lo que dice Lorenzo es que porque uno simplemente quiera, Lorenzo se expresa diciendo porque le da la gana. Eso es como, para decirle tal vez de una manera más elegante, pero también de un modo más técnico, si con libre albedrío uno decide enfermarse, no es una decisión que sea totalmente legítima, totalmente lícita. Eso es lo que está acá. No lícita, pero no es lo mismo que decir que es ilícito. Ojo, entonces Lorenzo no es un paternalista radical, sí lo es, pero moderado. Ahora, pensemos en la razón de por qué no sería un derecho total a dejarse contagiar. ¿Por qué no? Una de las razones es por el principio de solidaridad. A ver, nosotros 22, ¿sí? Ahí vimos el solidarismo. Les mencioné a los autores de Léon Diguit y antes de él Léon Bourgeois, quien tiene dos textos cortos sobre la solidaridad. Es Léon Bourgeois el que cree que el fundamento de los derechos y deberes es que somos miembros de una comunidad. La fuente, el origen de la obligación o deber es que hemos recibido beneficios de los demás. De nuestros padres nosotros no solamente hemos recibido la vida, sino también a ellos les debemos lo que somos. Nos han formado, nos han dado una personalidad, tenemos un carácter que tiene ciertos defectos, pero también ciertas virtudes, tenemos dones, talentos, que en parte son gracias a nuestra familia. Obviamente también interviene ahí la escuela, el colegio, los profesores que tuvimos, en fin, la ciudad natal, todo eso ha formado nuestra personalidad, nuestro ser, y por lo tanto hemos quedado en deuda. Recuerden, deber es deuda. Entonces, si es que una persona decide enfermarse simplemente porque le da la gana,
entonces estaría desperdiciando lo que la sociedad, la familia, la ciudad los recursos, el trabajo, el tiempo, el dinero que otros han aportado para que esa persona llegue a donde está. Bien, entonces eso sería una especie de ingratitud, de falta de correspondencia para con lo que le ha aportado la sociedad. Ese es, ese es una, por lo tanto, si nosotros consideramos lo que es la solidaridad, ahí tendríamos nosotros un motivo para decir que esta acción de querer dejarse contagiar o vivir sin estudiar, sin trabajar, no es totalmente lícito. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo que hace Lorenzo en esta sección 30 es mencionar casos en los cuales la libertad está limitada. A ver, voy a mencionar dos casos más de, de estos límites a la libertad. A ver, y aquí sí podemos pensar que hay un conflicto entre ambos tipos de derechos. En verdad, el, creo que ese es el espíritu de esta sección 30, pero no necesariamente. O sea, habría sido diferente si hubiera puesto aquí esa espada cruzada para decir que están dos personas. No necesariamente tienen que entrar en conflicto. A veces sí, ¿sí? Y uno de los dos gana. Verá, ahora pensemos en lo que es, por una parte, una calamidad nacional, un desastre. Pensemos, por ejemplo, el terremoto del año 2016. En, o pensemos una situación de guerra. Yo ya creo que les he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Perú nos ha invadido. En esos casos, piensen, por ejemplo, en la cordillera, a ver, la región que no estaba todavía cerrada con el límite, ya es casi 20 años, no recuerdo, a ver, tuvimos la guerra de Paquisha. Si no estoy mal, era en tiempos de Yamil Mawaz. A lo mejor ustedes tal vez no nacían todavía, o alguno de ustedes, no, o eran muy niños, un año, 2 años, para poder recordar esa experiencia. ¿Sí? Bien, entonces, en casos de que entremos en guerra, lo que hace el Estado es obligar a ciertas personas a que vayan a la frontera. ¿Sí? En primer lugar, los que hicieron el servicio militar y de hacer el servicio militar, termina con un carnet de reservista. O sea, los primeros que están obligados son los que están en ese momento haciendo el servicio militar. Pero si es que no es suficiente, el Estado puede llamar a los reservistas, a los que ya pasaron por ese servicio y aprendieron cómo repeler un ataque.
Se sabe que pueden perder la vida, pero es necesario para defender el país, la patria. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa es una situación extrema. ¿Sí? El, no sucede cada año, cada lustro, ni cada década, felizmente, sino que es de vez en cuando, rara vez. ¿Sí? El, ¿Ya? Piensen, no quisiera el, referirme a la situación actual que estamos viviendo, pero obviamente estamos en una situación sumamente crítica, delicadísima. Estamos en una crisis y no le echemos la culpa al virus, sino es cuestión de política. Los gobernantes han decidido que nos quedemos en casa, encerrados, enclaustrados. Eso es un arresto domiciliario. Nos han quitado, nos han suprimido el derecho a la movilidad, cosas que ni siquiera en tiempos de guerra se ha hecho antes, y por lo tanto, se ha impedido que se continúe de la salud nacional. Hemos entrado en una crisis económica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esa situación calamitosa, de grave mal, cómo da pie para exigir de los demás que nos ajustemos los cinturones. ¿Sí? Obligación, obligación. Obviamente es por una situación de emergencia, ¿sí? Bueno, no quisiera explícitamente referirme ni a nuestro presidente ni a nuestro país, sino hablando en general, ¿sí? Bien, entonces, este es un caso, un ejemplo más de libertad limitada, y el siguiente caso es referido a la propiedad privada. El, También he dicho ya en otras ocasiones esto de aquí, la propiedad privada tiene una función social. Lo cual significa que por razones de utilidad pública se pone límites a lo que el propietario puede hacer con sus bienes. No puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? El, Pensemos a propósito, en tiempos de Rafael Correa, se introdujo una ley contra la especulación. Es decir, que, por ejemplo, en, en, el, en las afueras de la ciudad, pensemos, por ejemplo, Quito, Guayaquil, que alguien compre una extensión grande de terreno, pero no es para especular, dejar que pase el tiempo y cada año, por la inflación, sube y al cabo qué sé yo, 10, 15 años, 20 años, ese terreno lo vende al doble de lo que compró. Eso es el especular con la propiedad. Y Correa el, introdujo una ley que prohibía explícitamente eso. ¿Ya? Entonces, para favorecer al resto de la población que puede estar necesitando ese terreno o para cultivarlo o para construir. Puede ser una vivienda o poner un negocio, una empresa. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, esos son límites a lo que uno puede hacer con la propiedad. ¿Sí? El, sabemos
por ejemplo, que en el Turi, al lado de la iglesia, se hizo una construcción de un hotel de unos 4 o 5 pisos y dañó el paisaje. Entonces, el municipio prohibió que continúen con esa construcción. ¿Sí? Bueno, hemos visto esto en otras ocasiones. Se puede expropiar una propiedad de alguien para construir por ahí una calle o hacer un parque, ¿sí? Entonces, frente al bien público o al bien común, a la propiedad colectiva, la propiedad privada tiene las de perder. Obviamente uno puede hacer juicio, no es que le quitan, exactamente lo que hubiera podido recibir de haber vendido. Puede ser que el precio sea menor al comercial y ahí podría pelear ante un juez para que el municipio le reconozca realmente el valor que tiene esa propiedad, pero el que tiene que deshacerse de ella, eso por lo general no hay cómo revertir. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos dos ejemplos en los que hay una clara preeminencia de lo que es derechos de bienestar frente a los derechos de libertad. Sin embargo, o sea, los derechos positivos están por encima en estos casos. ¿Sí? He mencionado dos o tres. ¿Sí? En realidad, todo esto está, he mencionado cuatro aspectos en los cuales la libertad está limitada. Sin embargo, Lorenzo no generaliza y no concluye que la libertad esté subordinada. Eso no. En otros casos, no está tan claro que los derechos de bienestar estén por encima de los de libertad. Eso, digamos, tal vez a modo de conclusión. ¿Ya? Lo importante es inferior, ¿sí? Es jerárquicamente inferior a los derechos de bienestar. ¿Sí? Bien, pongamos acá más bien en plural. ¿Sí? Bien, eso, digamos, para no creer que si nosotros repasamos estas cuatro limitaciones, entonces generalizando, los derechos de libertad siempre están por debajo de los derechos de bienestar. Precisamente, Lorenzo se va contra esa conclusión. Entonces, aquí aclaro, ¿sí? No es cierto que la libertad esté por debajo del bienestar, siempre, eso no sucede. Bueno, entonces con esto termino la sección 30 y cierro este conjunto ya no recuerdo cuántos capítulos eran, voy a detenerme aquí. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos o 12 minutos y al regreso iniciamos un nuevo tema que es el republicanismo. ¿Sí? Bueno, entonces descansemos a las 7:10, empiezo la siguiente hora. ¿Sí? Volvemos entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.